¿Les ha pasado a ustedes, sin duda alguna, que se despiertan a la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, aburridos, desalentados, algunos enojados, de pronto expresando ira o desaliento, desanimados porque a esa hora pierden el sueño y ustedes piensan lo siguiente: tanto tiempo perdí, dejé de hacer esto, o hice mal aquello, tomé esta decisión errada, o estoy cargando con esto que me ha tocado y hubiese querido no recibirlo. ¿Les ha pasado eso? Pierden el sueño muy en la madrugada y quedan en lo silencioso, muy oscuro y a veces frío de la noche. Se sienten tan solos y desprovistos. No dudo que le ha pasado. Es que todos miramos hacia atrás y como que nos incomoda algún asunto de la vida vivido. El Evangelio de Marcos, y en esta introducción va a tocar un poquito ese dolor, pero nos va a dar esperanza. Quiero hablarles un poquito de contexto, pero vaya al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Marcos capítulo 1. Dice así el relato: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para que podamos hallar sentido y comprensión a este relato, les voy a contar un poquito de qué se trata la vida de los judíos. La nación de Israel siempre sufrió y hasta el día de hoy sufren violencia. Pero lo que pasaba con los judíos es que llegó un momento en que ellos se cansaron de tener jueces, de que unos hombres puestos por Dios ordenaran su vida. Y lo que sucede con todo hombre es que los seres humanos no somos infalibles y erramos, aún teniendo la mejor voluntad. Así que el pueblo de Israel va a Samuel y le dice: mira, tus hijos se manejan mal, no son ejemplo para los nuestros y no están guiando bien a la nación. Necesitamos un rey como cualquiera de los demás. Vemos a la nación vecina y les va como muy bien. Vemos a este otro país y les está yendo de maravilla y nosotros no. Tus hijos no son rectos y no nos va bien. Así que Samuel va como aburrido delante de Dios y le dice: Señor, ellos piden un rey. Y Dios le dice: Samuel, hombre, te veo como aburrido y desalentado. Quiero que sepas, Samuel, que no te están rechazando a ti. Tranquilo, relájate, Samuel. Me están rechazando a mí. Samuel, diles que les voy a dar rey. Y les voy a dar rey, pero hazles saber lo siguiente: cuando ellos tengan gobernante, ese rey va a tomar control de ustedes como nación. Les va a poner intensas cargas tributarias. Se va a apoderar de sus hijas para la servidumbre y otros oficios. A sus hijos los va a poner a moler caña, sembrar, trabajar, y a otros los va a enviar a la guerra. Esa será la vida de ellos. Así que ellos, con todo y esa advertencia, le dicen a Samuel: dígale a Dios que sí, estamos listos para eso. Vamos a ver cómo nos va. Y es lo que sucede, que Dios les da un rey, el prototipo de lo que ellos quisieran. Un hombre espectacular como el que ustedes están viendo enfrente. Bueno, no tanto así, porque les dan a Saúl. El relato y la descripción de Saúl dicen que era un hombre hermoso, de cabellera larga, rubio, y de hombros hacia abajo él superaba a todo el pueblo. O sea que era un hombre imposible de ignorar.
el prototipo de una persona que le podría representar a usted socialmente. Y es el primer rey de Israel, pero es un fiasco, es un fracaso. Tal vez como modelo estaba bien, pero no como alguien que representaría la gloria, la autoridad de Dios. Después Dios entonces le da un rey ya no conforme a las especificaciones de la nación, sino conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llama él? Muy bien, David. Hay un jovencito entrenado para proteger ovejas en lo feroz de la selva o del desierto. Pero cuando él está al lado de los militares, de sus hermanos, él solo se ve como un mandadero, como alguien que podría entregar las cositas a los verdaderos héroes. Pero es lo que Dios escoge a David. David hace su trabajo bien en términos humanos, pero cuando David ya es un hombre mayor y ha logrado que su reino tenga paz y que la gente se sienta cómoda, sus manos están bañadas en sangre. Ha cometido todo tipo de delitos morales, ha abusado del poder. No es David alguien que pudiese construir una casa al Señor. Así que Dios le dice a través del profeta: no me vas a construir templo, porque tu reino no representa la piedad. Pero te amo, David, y te he escogido, y dentro de todo has hecho mi trabajo. Y quiero prometerte algo: te van a sepultar, vas a morir, pero te prometo que te voy a dar un reino eterno, invencible, y un rey todopoderoso. Los judíos siempre han vivido dentro de dos realidades. Uno, exilios. El exilio es cuando naciones enemigas llegaban y los conquistaban. No con chocolates y rosas, no con una invitación al cine, sino con armas, con impactos terribles, humillaciones. Entonces los dominaban, cogían a los jóvenes y los ubicaban dependiendo de sus capacidades, pero todos en condición de servidumbre. Las mujeres bonitas, agradables para ellos, abusaban de ellas y las colocaban también en servidumbre. A los abuelitos, los discapacitados y demás, los mataban. Así ellos experimentaban el exilio, porque luego los arrancaban de su culto, de su cultura, de su fe, y los llevaban de servidumbre a los palacios, a los cultivos de sus opresores. Pero también los hebreos experimentaron las diásporas. Esto es que ellos mismos, viéndose en completa aflicción, decían: empaquemos maletas y vamos, busquemos algo mejor. Así fue, ha sido, es la vida de los hebreos. Así que cuando Dios le da esta promesa al rey David, en ellos nace la esperanza. Así que en medio de todo el sufrimiento, los padres les decían a los hijos: amado hijito, hijita, tenga ánimo. Dios prometió a nuestro rey David que nos va a dar un Salvador. En cualquier momento vendrá. Y Él nos va a librar de nuestros opresores, y Él nos va a hacer una nación firme, segura. Y es un reino para siempre. Morían y surgían nuevas generaciones y les transmitían también el mismo mensaje. Dios le prometió al profeta Samuel, a David, le prometió que nos dará un rey y un reino. Vamos, sigamos, hagámosle frente, luchemos. Así que lo que sucede es que cuando Jesucristo, que es el Dios hombre, Dios encarnado, viene a esta tierra, esa promesa se hace real. ¿Cómo inicia el Evangelio de Marcos? La génesis, el principio de la buena noticia. ¿De quién? De Jesucristo, que es Hijo de Dios.
Evangelio significa buena noticia. Y sí que ellos necesitaban una buena noticia. Juan Marcos entonces nos presenta el cumplimiento y la noticia esperada en medio de la aflicción de los hebreos. Porque recuerden ustedes que cuando Jesucristo pisa esta tierra y inicia su ministerio, los judíos están bajo gobierno, bajo la opresión de los romanos. Es una humillación y es un trabajo duro. Es difícil para ellos. Es el principio de la buena noticia y dice de Jesucristo. Y cuando dice Hijo de Dios, tenga en cuenta que no está solo relacionando de forma filial, sino que Hijo de Dios aquí está dentro de esta connotación. Esencia, naturaleza. Jesús, Dios. Dios con nosotros. Lo que en el otro evangelio dice Emmanuel. Ahora así inicia el evangelio. Y este evangelio lo escribe un hombre llamado Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Pues no es un apóstol, no lo es. Tampoco es un profeta. Y no tiene un dato tan bonito. Juan Marcos es un judío cristiano de Jerusalén. Es primo de otro cristiano llamado Bernabé. Y ellos, familia, eran muy amigos del apóstol Pedro. Eran amigos del apóstol Pedro. Juan Marcos fue el segundo, o sea, el secretario de Pedro. Hay un concepto dentro del ministerio que se llama segundo. Dice, yo soy segundo, haciendo referencia de que no soy Cristo, sirvo a Cristo. De que no soy encargado de salvar la vida a nadie, pero hago lo que el Señor me ha mandado. Pues Juan Marcos es el secretario del apóstol Pedro. Y lo que dice un historiador es que en el servir y acompañar a Pedro, Juan recoge las memorias del apóstol Pedro, que sí es un discípulo directo de Jesús. También entonces podríamos decir que el Evangelio de Marcos es la memoria clara, veraz de la vida de Cristo, vivida, comprendida ¿por quién? Por Pedro. Por Pedro. También hay otro personaje de la iglesia del primer siglo y es el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes? Un judío malo de corazón. La pasó muy bien, toteado de la risa mientras mataban a Esteban, perseguidor de la iglesia, al cual Jesucristo lo encuentra en el camino, le provoca un atentado y lo llama a un nuevo camino. Pues el apóstol Pablo vive su vida para el Señor. Ni se casa, ni tiene familia. Él solo quiere vivir para entregar la buena noticia y morir entregando la buena noticia. Pablo hace uno de sus viajes misioneros, el primero, y lleva a Bernabé y lleva también al escritor de este evangelio, a Juan Marcos. Pero sucede algo, hermanos, y es que Dios no edita a nadie. No pasa como usted y como yo, que nos tomamos la foto y luego escogemos el filtro a vernos de pronto más bonitos. No pasa eso así, sino que Dios en las Escrituras describe el buen testimonio de sus hijos, sus hijas, pero cuando fracasaron, también Dios los deja ahí. Dios no presenta a unos santos que no han fracasado y nos cuentan en Hechos capítulo 15 una dificultad que se dio. Juan Marcos acompaña al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, pero la ve tan difícil que en un momento Juan Marcos abortó la misión. Y como yo fui misionero, les voy a contar algo. Hay dos tipos de misioneros y usted puede ser uno de ellos.
Voy a hablar del primero. El primero es aquel misionero que reúne sus recursos y va a un campo donde la están pasando mal y están plantando la buena noticia. Va por unos días o unas semanas, visita a los hermanos, los abraza, comparte el pan, les lleva un detallito y ora por ellos. Y luego regresa. Es una misión corta, pero es hermoso porque alienta a los hermanos. El otro tipo de misionero es una máquina que no tiene corazón. El plantador de iglesias, el que lleva la buena noticia y se queda en el campo, es un misionero sin corazón. Así decimos, porque supongamos que usted es misionero y va a un lugar donde nadie le conoce. Le observan y dice, ¿qué habrá venido a hacer acá? ¿Y este quién es? ¿Qué negocio tendrá? ¿Qué nos querrá sacar? Y de pronto lo maltratan a usted y le rayan el corazón y le ponen a prueba. Y así, en esa dinámica de llevar las buenas nuevas, va pasando el tiempo y va enterrando su juventud, su tiempo, da todos sus recursos y sus capacidades ahí entregando la buena noticia. Cuando lo ha logrado, ya no lo necesitan. Ya es una iglesia floreciente. Ya no está entregando la buena noticia, ya la iglesia la está entregando. Y cuando se tiene que ir, ese corazón rayado, partido, desangrado, se daña más, porque le duele, porque ya ama y lo aman. Y todos lloran. ¿Recuerda cuando Pablo va a Jerusalén? Los hermanos lloran y lloran y le ruegan. No te vayas que vas a la horca. Y lo amaban. Así pasa con el misionero. Las misiones son realmente muy difíciles porque implica entregarse y no esperar nada. Muy probablemente Juan Marcos experimentó lo difícil de ir a hacer las misiones. Y lo que nos dice las escrituras es que Juan Marcos se devolvió. Eran un equipo misionero y todos son esenciales. Cada uno goza de un don por lo menos que Dios ha dado. Y Juan Marcos dijo, no le voy, no sabía que esto era así. Qué pena con ustedes, pero yo me devuelvo. Y los dejó ahí. Esto produjo en Pablo ira. Porque Pablo era un hombre apasionado y no le importaba nada. Sobre todo que Pablo, como había sido parte de la hostilidad contra el cuerpo de Cristo, él entendía el dolor, el sacrificio. Pablo es aquel que dice, ve, a mí no me importa. Si Dios me da más vida, qué bueno porque estoy entre ustedes. Pero si muero, si me condenan a muerte y me llevan a la horca, es que gozo será estar con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo tengo por estiércol. Ese es Pablo, pero tiene que pensar así Juan Marcos. No. Así que Juan Marcos no aguantó y se devolvió. Más adelante, Pablo termina su viaje misionero y dice a Bernabé, vamos a devolver, vamos a visitar nuevamente las iglesias a ver cómo están. Vamos de misioneros de apoyo, a darles un abrazo, a orar por ellos. Y Bernabé dice, ¿y por qué no llevamos a Juan Marcos? ¡Qué idiota la tuya! Jamás voy a llevar a este hombre que nos dejó embalados. De ninguna manera. Juan Marcos logró que el apóstol Pablo y Bernabé entraran en una dura discusión y se separaran. Qué vergüenza, ¿no? Qué mal testimonio. ¿Cómo es que eso está escrito aquí? Que vivimos de apariencia, no quisiéramos que lo malo esté, pero fíjese que Dios lo deja aquí para darnos hoy una lección muy bonita. Al principio les pregunté si se han despertado en la madrugada apenados diciendo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué me perdí de esto? ¿Por qué aborté esta misión, este proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo creo que Marcos tuvo que tener esas madrugadas. Me parece bonito y es un punto de mucha reflexión para cada uno de nosotros hoy.
que Dios verdaderamente perdona y da nuevos comienzos. Porque ha habido momentos en que me he despertado y he dicho, Señor, ¿cómo me gustaría regresar el tiempo? Y no hay manera de regresar el tiempo, pero sí hay algo, y es que Dios puede darnos nuevas oportunidades. El Evangelio de Marcos son las memorias del apóstol Pablo en un hombre que desde su antecedente misionero no tiene credibilidad, porque abortó la misión, pero es él. Y pasaremos varios meses estudiando este Evangelio, no se lo pierda. Conozca las memorias de Pedro, conozca la redacción de Juan Marcos y crezcamos. Esta es mi primera reflexión para mi vida y para ustedes. Usted está aquí y tiene mucha que hacer y que dejar de hacer. Pero en lugar de mirar hacia atrás y de darse palo, piense que como en el caso de Juan Marcos, Dios puede dar a su vida muchos privilegios. Creo que uno de los mayores privilegios que hay en la historia de la humanidad son aquellos escritos, relatos de hombres que hoy tenemos aquí como las Sagradas Escrituras. En la Biblia encontramos que hay personas que Dios no registró sus nombres, ni dejó registradas sus historias. Hay personas a las que Dios registró su nombre y qué tanto hizo, pero Dios le dio el honor de quedar aquí. Y hay personas que no lo hicieron tan bien como el rey David, que no lo hicieron tan bien como Samuel criando a sus hijos, que no lo hicieron tan bien como Juan Marcos. Y Dios les da una nueva oportunidad. ¿Habrá una nueva oportunidad para usted? Bendito sea el nombre de Dios, que sí. Entonces ese es Juan Marcos. Ahora, cuando él empieza a escribir, Juan Marcos tiene que pegarse de lo que es autoridad, ya que él humanamente no la tiene. Tal vez usted tenga más credibilidad en procesos, en proyectos, en trámites que Juan Marcos, pero Marcos no. Así que inicia este relato diciendo, esto es el principio, esta es la génesis, este es el lugar donde puedo yo hablar del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y él inserta aquí algo que debe distinguirle a usted. Cuando ustedes le preguntan o le piden un consejo, una opinión ética, moral, usted puede responder de varias maneras. Puede decir, mi opinión es, o como digo yo, a mi manera de ver es. O usted puede decir es, en mi experiencia. Usted puede decirlo así, enfocando todo dentro de su realidad humana. Pero lo que debemos nosotros lograr es crecer en nuestra manera de razonar, pensar a la estatura de Cristo, a la mente de Cristo. Para que cuando nosotros tenemos que enfrentar una situación muy difícil, no tomemos el recurso de la experiencia humana, no tomemos el recurso del razonamiento humano. La razón es esta, que la mejor idea de un ser humano puede destruir al mundo. La mejor voluntad de una persona puede destruir a una nación. Yo creo que nuestro presidente, él, está convencido de que quiere reparar el país. Y el presidente de otro país y de otro país. Y yo creo que ustedes como padres de familia han hecho lo mejor para criar sus hijos. ¿Y le han hecho siempre bien? Los padres nos equivocamos todo el tiempo. Me dicen los que son abuelos, que miran hacia atrás y dicen, fui muy duro, fui muy blando, fui muy obstinado, fui muy materialista, fui. No sabemos hacerlo. Lo que hace Juan Marcos es que para establecer la autoridad del Evangelio, él va a la misma escritura. Y dice así, como está escrito en el profeta Isaías. Juan Marcos pudo haber dicho, como me lo contó Pedro, porque yo fui su secretario personal. Y ustedes saben que el apóstol Pedro
fue la autoridad del Evangelio en Jerusalén. Y luego que llegó el Evangelio a los gentiles, el primer apóstol. Pedro es el hombre al que Jesús le da la autoridad y las llaves del reino para que él inicie la plantación. Él abra la puerta para que el Evangelio entre a las comunidades. Pero no es lo que dice Juan Marcos. Él no dice, no, fíjate que este Evangelio lo he escrito y tuve la oportunidad de estar con Pedro tantos y tantos años, vivir estas y otras experiencias, ni les cuento. Así que de primera mano tengo la información. No, él no acude a Pedro, ni él acude a su información como judío. Él no dice, bueno, yo como judío he recitado la Torá desde que tengo uso de razón y en mi hermenéutica hallé esto. No, él no lo hace así. Él no se sirve de posibilidades humanas, sino que él quiere decir y quiere dar a entender al lector, a usted y a mí hoy, que este evangelio es la materialización de las promesas de Dios a un pueblo afligido, a una nación angustiada, desprovista del favor de Dios por mucho tiempo. Esa nación que se la pasaba despertando en la madrugada y lloraban, angustiados, buscando que alguien los rescatara, clamando a Dios por el Salvador. Y Él les dice, esta es la buena noticia. Esto es lo que el profeta dijo. Presten mucha atención, porque lo que van a leer ustedes en estos capítulos es lo que Dios dijo a través del profeta. ¿Y qué dijo? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino. ¿Qué hace Marcos? Pues conecta la profecía de Isaías capítulo 40 y de Malaquías capítulo 1 versículo 3. Él toma esos datos que fueron la esperanza, que fueron la noticia que había de venir. Y también Marcos inserta otro personaje. ¿Quién es ese personaje? El Elías del momento. Juan el Bautista. Un hombre como andrajoso, feíto, a la manera de Elías. Cuando leemos la descripción de Elías dice así, que Elías vestía con pelo, hablando de pieles, y que usaba un cinturón de cuero. El hombre vivía como un ermitaño y no tenía ningún proyecto de vida excepto ser la voz de Dios. Eso era la vida de Elías. Así que Juan Marcos conecta la profecía ahora con Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que anuncia la llegada del rey y el establecimiento del reino. Ahora, ¿cómo lo hace Isaías? Presenta una poesía, una descripción de un camino, al lado aldeas, pueblos y gente anhelando su Salvador. Voz del que clama en el desierto y anunciando, preparen el camino, enderecen la senda. Ustedes que están sufriendo, que están esperando que su rey venga, los visite y les haga justicia, arreglen el frente de la casa. Porque hay un zanjón y el rey va a pasar y se puede caer el carruaje. Allá hay una montañita, arréglenla. Ahí está torcido, enderecen. Poéticamente, porque no se tratan de caminos físicos. Lo que está diciendo el profeta fuertemente es, vuelvan su corazón y su mirada a Dios. Vuelvan a soñar, a anhelar, a desear la venida de su Salvador. Porque a veces, si la vida nos da muy duro, llegamos al punto de sentirnos tan frustrados que perdemos la esperanza. ¿Usted conoce de alguien que dice, ya qué más? ¿Qué puedo esperar? Que me muera. Que me lleve el diablo, dice la gente. Hay gente como que pierde la esperanza y entonces se dedican a algún tipo de hábito químico, alguna sustancia o algo, alguna distracción, porque dice, ¿qué es la vida?
no hay sentido. Cuando era niño tenía muchos sueños, tenía planes, pero ahora ¿qué? La vida es dura. Solo voy a esperar mi muerte. Y lo que hace el profeta es decirle a la gente, vuelva a los escritos, vuelva a la palabra de Dios, vaya, léalo, reconózcalo. El Señor ha prometido y Él lo cumplirá. Enderezar la senda, enderezar el camino es volver al Señor. ¿Cuál es el esfuerzo en las misiones y en la evangelización? Es decirle a las personas que pongan su mirada en el Señor, que vuelvan la esperanza a Dios, el único que los puede salvar. Ahora Juan el Bautista inicia su ministerio y es lo que hace. Ver a Juan el Bautista era ver a Elías. Fíjese cómo Dios lo hace de manera tan didáctica. Dios es quien hizo que una mujer estéril pudiese quedar encinta. Y luego nace un niño, no sé, tan bonito como fuera, pero nace un niño. Y no sabemos más de él hasta que resuena al otro lado del río Jordán, en el desierto, gritándole a la nación hebrea. Y le dice, ya viene el rey. Ya está aquí entre ustedes. Vengan. Tomen una actitud correcta. Den un testimonio público de que se vuelven al Señor. Preparen su corazón porque ya está entre ustedes. Multitudes venían al río para ser bautizados por Juan. Y en un momento viene el rey. Y lo que se espera es que la gente al volverse al Señor y leer las profecías pudiesen discernir al ver al rey como lo hizo Juan el Bautista, quien vio al maestro venir, al rey, y dice, él es del quien les hablaba. Carlos les va a compartir la próxima semana de eso, no se lo pierdan. Pero el efecto de poder comprender la profecía debía ser que los hebreos miraran a Cristo y lo exaltaran, se rindieran a Él. Así que el Evangelio de Marcos desafía a la comprensión. ¿Por qué? Porque nuestra mente está enfocada en todos los afanes de la vida. Y por eso es que usted podría despertar a menudo aburrido. Porque usted mira sus propias cosas y dicen, ¿qué es lo que soy? ¿Qué es lo que tengo? Pero lo que hace Juan Marcos es presentarnos el Evangelio del reino. Un momento, hay mucho charlatán hablando del reino en el contexto del cristianismo. Estoy hablando del reino de los cielos que viene a restaurar la comunión del hombre con Dios. ¿De qué estamos hablando? Cuando usted va al principio, a Génesis, principio del Evangelio, usted nota que Dios creó al hombre y a la mujer, los hizo, pero los puso en un ecosistema perfecto y pone a Adán como el rey sobre la creación, un rey vasallo, no a manera brutal y de abuso, sino a un administrador. Y es Adán administrador al punto de que él debe colocarle el nombre a los animales y demás. Y es Adán quien, siendo administrador, como un rey administrador, un día decide no tener en cuenta a su señor y dice, pues yo puedo ser rey, ¿no? Rey de mi propia vida. Yo puedo decidir a voluntad propia qué es lo que quiero hacer. ¿Por qué tenemos que estar en función de lo que Dios dice? Yo veo que si yo soy capaz de ponerle nomenclatura a la creación, y yo soy capaz de hacer esto o aquello, ¿por qué necesitamos consultar con Dios? Y lo que sucede ahí es que Adán toma una actitud de desprecio al Creador, y hay alguien detrás, porque siempre hay un pillo detrás de un tonto. Está el que aprovecha la necedad, y Satanás toma el control, y Satanás se hace el capatazo,
quien gobierna este mundo. ¿Y qué pasa con Adán y Eva? Ahora son esclavos del pecado. Tienen todo tipo de dificultades para vivir y ahora es sobrevivir. No piensan con claridad, sienten mal, viven mal y necesitan ahora un rey. Pero Adán era el rey. Usted leerá de la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 que dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Presten mucha atención, ¿para qué? La buena noticia. La buena noticia. Y la buena noticia surge por una mala noticia. Si Adán y Eva no le hubiesen entregado el reino que Dios les dio como administración a Satanás, pues no habría buena noticia porque vivirían en la plenitud. Pero debido al fracaso, la paga del pecado es muerte y la naturaleza de la muerte siempre es destrucción. Ahora necesitan ser liberados de la opresión, rescatados. Es ahí donde el rey entra a la realidad de la humanidad. ¿Y quién es el rey de gloria? Jesús es el rey de gloria. ¿Y a qué vino él? A salvar y a sanar lo que se había perdido. ¿A qué más vino el rey? A deshacer las obras del diablo. Recuerdan ustedes que cuando las naciones enemigas iban y humillaban a los hebreos, dañaban las cosas sagradas. Tomaban los utensilios sagrados y se los llevaban para tomar chicha y trago y lo que ellos hicieran. Profanaban las cosas sagradas del Señor. Los humillaban, los deterioraban. Y el Rey de Gloria vino a deshacer las obras del diablo. Por ahora, quiero que usted se quede con esta reflexión y luego el desafío. Usted está aquí hoy en la introducción del Evangelio de Marcos. Y esta introducción es de cómo la vida no ha sido tan buena, cómo hemos fracasado, hemos fallado, pero cómo el Rey viene en medio de nuestro deterioro. No porque haya visto en usted o en mí la tenacidad, la capacidad, la santidad o qué más. No, Él vino en nuestra vergüenza, Él vino en nuestro deterioro, Él vino porque abortamos la misión y vino a salvarnos. Ahora, si usted piensa en Jesús en este momento, ¿qué significa Él para usted? ¿Qué significa Jesús para usted? Ahora en la práctica, tomamos decisiones. ¿Las consulta con su autoridad? ¿Quién es su autoridad? Si usted es cristiano, su autoridad es el Rey, Cristo. Orar a veces es como aburrido, porque uno dice, mientras oro, mejor voy solucionando. Pero eso es un error. Aunque Dios no responda siempre y tan rápido como queremos, un buen rey va a tomar una buena decisión. Y no tenemos a un mal rey, tenemos al rey que ha vencido sobre todo lo malo y es perfecto y es rey para siempre. Él es el Señor. Esta semana usted debe pensar más en su comunión con el Rey. Yo he aprendido algo y me ha ayudado muchísimo. Cuando yo estoy solo y estoy orando, yo me arrodillo y tengo conciencia que estoy arrodillado frente al Rey, porque ¿qué soy yo? Soy parte de su reino, pero Él es el Rey. No puedo decirles que esa es la manera correcta de orar, pero les digo que es una manera que yo me reconozco siempre, que cuando estoy orando, estoy frente al Rey. Porque arrodillarme es un acto de rendición, es una humillación, es reconocer que hay alguien a quien yo
me postro y si quiere me corta la cabeza o pone su cetro y me llama y me dice, ven, siéntate a mi lado, sea como sea y lo que Él quiera hacer con mi vida, Él es mi rey. ¿Qué tal si pensamos en esta semana en eso? Porque hermanos, si Él no es nuestro rey, déjeme decirle, prepare mucho tinto, porque son muchas las veladas, son muchas las trasnochas, las vergüenzas en lo que resta de su vida, despertándose en lo oscuro, en lo frío, en lo solitario, diciendo, ¿qué ha sido de mi vida? Póngase de pie, por favor.